Quiero compartir 3 inquietudes en base a 3 papers que nos hacen pensar, en que nos hacen abrir la cabeza. Uno de ellos es el trabajo de Godre y colaboradores, en que completaron un trial aleatorio controlado en pacientes con injuria renal aguda severa, pero que no tenía ninguno de los pacientes de ambos grupos indicaciones de terapia de soporte renal, ninguna indicación emergente, por ejemplo hipercalemia, acidemia extrema. El grupo que recibió terapia de soporte renal inmediatamente las recibió, inmediatamente que lo agruparon, le colocaron en terapia de soporte renal, y el otro grupo que recibió terapia de soporte renal en caso de desarrollarse severas complicaciones a causa de injuria renal aguda. Es decir, esas fueron las 2 indicaciones de terapia de soporte renal. En un grupo, inmediatamente agrupado, terapia de soporte renal. El otro, esperando si hubiese complicaciones. Lo interesante de esto, que no hubo diferencias entre ambos grupos, entre el grupo, entre comillas, precoz, de indicación de terapia de soporte renal, versus tardía. Interesante fue que el grupo de la terapia tardía evitó las terapias de soporte renal en el 61% de los pacientes que sobrevivieron. Es decir, que el número es alto. Como ustedes ven, la indicación de las terapias de soporte renal, mal llamadas de reemplazo renal, porque no reemplazamos a nada, a lo sumo sostenemos algunas, no todas las funciones del riñón, es un tema permanentemente de controversia. Y esto tiene como objetivo esta presentación frente a ustedes, en que cada grupo de cuidados críticos con el servicio de nefrología deben discutir cómo van a indicar las terapias de soporte renal. Es decir que, en nuestro hospital nos hemos puesto de acuerdo a hacer tal cosa y después rever cómo les va con esa actitud o con esa sistemática. Otra cosa muy interesante es sobre que aún llama la reflexión sobre los objetivos de presión arterial media en el shock séptico. Por supuesto, ustedes saben que la campaña Sobreviviendo a la sepsis, que viene renovándose sus recomendaciones, uno de los, íconos donde pone mucho énfasis es en preservar la presión arterial media a tal nivel y que los hipertensos tienen que ser un poco mayor, etcétera, etcétera. Acá en este trabajo publicado en New England, del grupo de ASFAR, compararon 2 grupos. Uno de ellos con elevados objetivos de PAM, 80-85 milímetros de mercurio, versus otro grupo con los objetivos tradicionales, es decir, lo de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, 65-70 milímetros de mercurio. Lo interesante es que no hubo beneficios en la mortalidad en el grupo de terapia más agresiva. En el subgrupo de pacientes con hipertensión arterial crónica basal, el objetivo de una presión arterial media un poquito más elevada se asoció a una menor necesidad, de terapias de soporte renal sin mejoras en la mortalidad. Hay similares efectos adversos en ambos grupos. Sin embargo, hubo más tasas de fibrilación auricular de novo, es decir, que el paciente no tenía antecedentes de fibrilación auricular, en el grupo en donde la terapia fue más agresiva. Y obviamente, para definir esto se requieren estudios aleatorios, controlados, de mucho mayor cantidad de pacientes que los actuales que han sido publicados, como para saber por dónde rumbeamos. En nuestra opinión, si bien es cierto, es importante el objetivo de la presión arterial media, nosotros proponemos que el objetivo sea la presión de perfusión tisular en distintos órganos. Es decir, en el caso del riñón, presión arterial diastólica, no la media, menos la presión venosa central. Ese concepto de presión de perfusión tisular no es tenido en cuenta en la campaña Sobreviviendo a la sepsis. Y es de muchísima envergadura la utilidad de la ultrasonografía para valorar cómo está la perfusión tisular en órganos extratorácicos. Y por último, un tema también de bastante discusión, que es la nutrición en los pacientes críticos. Las estrategias más agresivas de nutrición
no han demostrado ser beneficiosas. Quien les habla es de la época de la nutrición parenteral total, no, es anterior, de la hiperalimentación parenteral, de la década, finales de la década del 70, principio de la década del 80, fue furor con el trabajo clásico de Dadrick en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, colocándole un catéter central en cachorritos de una perrita. 4 cachorritos se les colocó catéter y 4 cachorritos la mamá le daba la teta. Bueno, los cachorritos que tienen el catéter recibieron nutrición parenteral y tuvieron un crecimiento como sus hermanitos. Bueno, eso fue un boom, fue brutal la explosión que hubo en tema de la nutrición en el paciente crítico, como otros trabajos que no vienen al caso, pero bueno, de la hiperalimentación parenteral hemos pasado a darnos cuenta que terapias agresivas no han demostrado ser beneficiosas. Retrasar el inicio de la nutrición parenteral para complementar la ingesta calórica de pacientes que no cumplan sus objetivos completamente se asoció a menos infecciones en la unidad de cuidados críticos y por supuesto a menor costo. Es decir, que asociar nutrición parenteral, a pesar de que yo no cumplo con todas las calorías que debiera de recibir ese paciente con la nutrición enteral aisladamente, no estaría indicada. La nutrición enteral de alta densidad de energía versus la nutrición enteral rutinaria, la que habitualmente utilizamos en pacientes con ventilación mecánica, ¿cuál es mejor? La estrategia más intensa, la nutrición enteral intensa de alta densidad, no ha mostrado ningún beneficio en la mortalidad, pero resultó en más intolerancia, en provocar más intolerancia gastrointestinal e hiperglucemia, cosa que no es nada bueno para el paciente. Similares a los observados en un estudio anterior que compara a la nutrición enteral trófica versus la nutrición enteral a dosis completa. Por lo tanto, todavía el campo de la nutrición parecería ser que es un campo que, a pesar de tantos años que han transcurrido, sabemos poco. Lo que sí yo creo que habría que pensar es en esta última diapositiva. Acá están todos los artículos que yo les ofrezco para si ustedes quieren leer en base a lo que hemos dicho, que es en cuidados críticos menos en general es más. Una pregunta que yo les hago y con esto yo me despido. ¿Cuánto tiene de crítico el paciente aportado por nuestras acciones? Hasta la próxima.